Bueno, eh, vamos a ir a nuestra presentación. Como os decía anteriormente, el oro es una de las materias primas que más se ha utilizado en el mundo como medio de pago, ¿no? Eh, Tenemos que diferenciar en para poder analizar la evolución que pueda tener en el mercado esta materia prima, este metal precioso que es el oro, dos aspectos suyos fundamentales. Uno que es el aspecto financiero puramente de inversión, que es el más importante y el más grande, y, eh, y otra parte que es el lado físico, o sea, la compraventa de oro física real que existe en el mundo, que influye realmente posteriormente en la cotización del oro. Pensar que en derivados, en futuros, en ETFs, en otro tipo de instrumentos financieros, se compra y se vende oro, pero nunca se obtiene físicamente, nunca hay entrega y el que compra oro como inversión o el que hace trading en oro nunca lo va a tocar, pero sí que existe demanda física de oro para inversión a largo plazo, entre otras cosas, pero también existe pues para temas de joyería, evidentemente, para la fabricación industrial, para componentes electrónicos y bueno, y la inversión minorista que pueden ser en monedas o en lingotes, ¿no? Entonces, si veis aquí, esto es una información hasta el 2015, es la que he podido sacar, eso son toneladas de oro, la supply es oferta y la oferta se compone de la producción minera, el scrap es lo que va, los residuos, o sea, lo que se va entregando en el mercado como residuo que se extrae bien del trabajo de joyería o de lo que va quedando de la manufactura del oro. Y básicamente está en la oferta, o sea, lo que aparece nuevo en el mercado es esto básicamente, ¿no? Vamos un momentito aquí. Vamos a cerrar esto. Es lo que aparece. Entonces, si veis, por ejemplo, aquí la producción minera de oro ha ido creciendo desde el año 2006 al 2015. Aquí está entre 1.158 toneladas desde 2.497. Y luego la parte esta de scrap, que se ha mantenido más o menos igual. Entonces, el incremento, ha habido una oferta de oro que se corresponde, ahora lo vamos a ver, con la caída también del oro que hemos visto, ahora lo veremos en el gráfico más adelante. La oferta total, como veis aquí, pasa de 3.252 millones, perdón, 3.252 toneladas a 4.306 en el año 2015 y ha seguido creciendo, ¿no? Con ese incremento de esta oferta que vemos cómo, sin embargo, vamos a mirar aquí abajo, luego vemos el desglose, el, la demanda, la demanda de oro ha crecido, pero en bastante menos proporción, partiendo de nada más que 79 toneladas en el año 2006, decreció hasta menos 400, o sea, no hubo demanda, sino que se vendió más oro de lo que había en el año 2008, en el 2009 se recupera y luego va creciendo, aquí es negativo, y luego aquí en el año 2015 vuelve otra vez a recuperar. Ese es el balance medio, el balance entre la oferta y la demanda de oro. Aquí la demanda física, perdonad, ahí la tengo aquí, ha ido creciendo pero a un ritmo inferior. O sea que en los años 2008 y 2007 y 2008 y luego en el 2011 y 2012 se ofrecía más oro de lo que realmente había en el mercado. La demanda de oro viene principalmente física de la joyería, como veis aquí, son cifras que ahora mismo estamos en 2.166 toneladas, la fabricación industrial que se mantiene muy, muy estable, componentes dentales, electrónicos, y luego la inversión de minorista, que es lo que decía anteriormente, que son los lingotes y las monedas, que esta sí que ha crecido en el año, veis aquí, en el 2010-11 creció fuerte, luego decreció con el precio más alto y
y aquí se ha mantenido más o menos en la parte de monedas, sobre todo lingotes de oro, que se ha utilizado, como sabéis, por otras razones también, porque eso ya era en caso de refugio, ¿no? Si veis aquí, veis que el balance neto en el año 2007-2008 y luego 2011 y 2012 ha sido negativo. Eso si miramos un gráfico, que lo vamos a ver aquí, espero que se vea. Lo veis aquí. Sobre todo en el 2011, que es este de aquí, y 2012, cuando aquí ocurrió en el 2007 y 2008, que fue esta caída el balance neto negativo, y luego el 2007, perdón, 11 y 2012, con el que se produjo la caída más importante del oro, que coincide con una menor, o sea, con una demanda o una relación entre oferta y demanda física negativa. Pensar que esto es solamente una parte, os estoy hablando para que lo conozcáis simplemente, es la oferta y demanda física que siempre al final confluye y suele coincidir casi siempre con la oferta y demanda total de productos financieros derivados del oro, en que es donde más se mueve. Y eso se mueven por otras razones completamente diferentes. Aquí, repito, aquí normalmente son la oferta y la demanda tienen que ver con productos de joyería o productos industriales o inversión minorista en monedas y en lingotes, y la oferta es la oferta minera. Sin embargo, en el mercado derivado del petróleo se mueve mucho más y se deriva de este, ¿no? Y tiene razones completamente diferentes, como puede ser la principal de ellas, que ahora lo vamos a ver, es las expectativas de inflación del mercado. ¿Por qué? Porque el oro es una protección contra tensiones inflacionistas. Tener en cuenta que el precio del oro contra la moneda que se cotice, en este caso vamos a ver siempre contra el dólar, se contrarresta. Quiere decir que si pierde valor el dólar, bien porque caiga o bien porque haya inflación, el oro lo va a recuperar y lo va a mantener. Es una protección contra la inflación normalmente. Sin embargo, he visto muchos foros y en muchos lugares donde se habla de estos, hablan de que el oro es un refugio. No es un refugio por eventos geopolíticos, no es un refugio como el franco suizo o el yen como divisa o como países de inversión. Es un refugio, no es un refugio, mejor dicho, sino que se trata simplemente de una protección. En casos puede ser un refugio el oro físico, el oro de lingotes y moneda, por razones evidentes. Si tienes que ir de un país corriendo y te lo metes en una maleta o en cualquier sitio, pues es así. Pero el oro financiero, el oro como instrumento financiero, no te va a salvar de esto, porque evidentemente si hay un problema a nivel mundial, pues las cámaras donde se comercia, donde se negocia, esto también va a dar el problema. Sin embargo, lo es contra la inflación. Entonces, vamos a hacer un chequeo. Si se va, pregunto otra vez, se va viendo, supongo, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Va todo bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí veis la parte de física, que es muy interesante. Y luego vamos a mirar aquí. Vamos a ver, como os decía anteriormente, el oro se utiliza como reserva por los bancos centrales. Los bancos centrales tienen reservas que garantizan su solvencia o que pueden dar apoyo a la emisión de su moneda en cada país, ¿no? Eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, el caso de Alemania, que prácticamente no tiene oro, pero países como India y China, Estados Unidos también, pero lo tiene muy estable, siguen manteniendo reservas de oro importantes. Algo que no os he dicho anteriormente es que India y China son los países donde más se consume físicamente el oro. Son los primeros consumidores del mundo de oro, India y China.
Los mercados adyacentes, mercados en Singapur, por ejemplo, es uno de los sitios donde más se negocia el oro físico, ¿no? Para que veáis aquí, por ejemplo, las reservas de oro del Banco Central de la India, cómo se mantuvieron, estos son toneladas en 557 toneladas hasta el año 2016 y cómo en el 2016 se empezaron a comprar y se mantuvieron aquí arriba más alto. El número está mal, El número está mal, como veis aquí, perdonad, se ha mantenido igual 557 con 74, 77, estos números son incorrectos. Bueno, y fueron creciendo de una manera importante en el 2016, que precisamente es el año donde más bajo estuvo, Aquí, ¿lo veis? 2000, vale, un poquito más adelante, ahí donde se reportaron aquí, y aquí veis aquí que en el 2016 podéis observar cómo el oro empieza a subir y en esta formación que de momento está comenzando, luego vamos a ver más adelante, y por ejemplo, un país que es tradicionalmente consumidor de oro, empezó a comprar ahí en ese momento. Luego, vamos a seguir viendo. China, igualmente. China, este era el oro que tenía en el 2008, este era el oro que tenía en el 2010, y mirar cómo en el 2016 ha ido aumentando, aumentando, aumentando. Estos números sí están bien, los otros, perdonad, estaban mal, hasta niveles de 1.600 toneladas de oro, son toneladas también, eso es, de oro en la actualidad. Tiene un par de meses de retraso, ¿no? Y cómo veis, podéis ver en este gráfico, que es muy interesante, que lo he hecho yo, es cómo en esta línea negra es la cotización del oro, cómo se ha correlacionado y cómo ellos han comprado justo pues, en los niveles más bajos, que veis que están por aquí, por esta zona, y cómo aquí ha empezado también a repuntar. Es una de las razones, no una de las razones, uno de los elementos, las razones son otras, uno de los elementos que han influido en la vuelta que el oro está dando. Básicamente mi exposición, os anticipo la conclusión, es que el oro ha tocado fondo y que vamos a ver una recuperación del oro que puede ser tan importante como quizás un poco más lenta, pero como la que vimos a partir del año pues 2009 en adelante, ¿no? Esta de aquí arriba que llegó a máximos, ¿no? Entonces, lo vamos a ir. Bueno, muy bien. Otra vez vamos a ir a siguiente gráfico, que esto es, sin embargo, en contraposición, las reservas de oro de Alemania, ¿no? Que mirar cómo se han ido pues decreciendo, ¿no? En los últimos años, del 2014 al 2017, y bueno, pues se han quedado en niveles bastante más bajos. Bueno, son países que tienen menos tradición, ¿no? de mantener reservas en oro. Suiza, por ejemplo, que no lo he puesto aquí, como igual que Estados Unidos, mantiene la misma cantidad de oro en su reserva, no la han variado igualmente. Bueno, aquí veis en este gráfico como el oro, que es este gráfico de barras que veis aquí arriba, tiene una correlación inversa, esto es oro contra dólar, con la cotización del dólar. Este es el índice, está en rojo, el índice del dólar. Entonces, evidentemente tiene sentido porque el oro se cotiza en dólares, este oro se cotiza en dólares, se puede cotizar en cualquier otra divisa, pero este precio es oro-dólar y una caída del precio del dólar hace que manteniéndose estable y constante el valor del oro tenga que subir, o sea, se necesiten más dólares para poder comprar ese oro. Pero lo que pasa es que esa correlación es biunívoca, o sea, también ocurre al contrario y normalmente por una depreciación de la divisa, una depreciación del dólar que se puede interpretar como posteriormente como inflacionista, cuando una divisa cae de un país, cuesta más importar y es inflacionista, entonces el oro como protección sube. Si veis aquí esta caída, este es un gráfico a más corto plazo,
parece que es un horario, esta caída última que hemos visto coincide con esta subida de aquí. O sea que la correlación oro con dólar es prácticamente perfecta, como veis aquí. Entonces, evidentemente, no hace falta que os lo diga, es una herramienta súper valiosa, tanto de un lado como de otro, a la hora de analizar qué es lo que puede pasar y o lo que está pasando y de ahí extraer conclusiones, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, aquí veis, esto es un Wall Street Journal, periódico americano, como por ejemplo veis uno de los titulares últimamente que en inglés que dicen que el precio del oro cae a un mínimo de 7 semanas debido a la fortaleza del dólar. Es algo, bueno, y viene la explicación, es algo que es evidente, ¿no? O sea, es la correlación tan grande que tienen uno y otro, ¿no? Bueno, aquí os quiero enseñar, o sea, hemos visto cómo está correlacionado con el dólar, evidentemente, y luego, ¿qué correlación tiene el oro y el petróleo? Oro y petróleo. El oro es el gráfico de velas, este de aquí, y en color este rosa que he puesto aquí en una línea es el petróleo. Si veis, existe una correlación bastante, no es perfecta, pero es bastante alta. Por ejemplo, este pico aquí del oro, perdón, del petróleo no se correspondió con una subida de igual medida del oro. Pero vamos, aquí esta subida también y esta caída también. Aquí lo estamos viendo. Y el petróleo, por ejemplo, que lo estamos siguiendo continuamente en los webinarios que vamos haciendo, en el último recordar que dije que en un informe de Citibank, creo que era así, hablaba de que se podía producir un gap de producción, o sea que y hoy se han publicado precisamente cifras de inventarios que están por los suelos, están bastante bajos. Quiero decir que puede haber un poco de tirón del oro, perdón, del petróleo arriba. Eso, si la correlación que estamos estudiando es correcta, significaría que esta vuelta que estamos dando aquí también podría tirar. ¿Por qué? ¿Por qué está correlacionado el oro y el petróleo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Se puede uno preguntar, ¿no? ¿Por qué? O sea, son en principios, son dos commodities, dos materias primas. Una es, evidentemente, es industrial, es una que tiene que ver con el sector energético, ¿no? Y otra que no, es una otra que es completamente financiera. Pero como os decía anteriormente, muy sencillo, es la correlación del oro con la inflación. Entonces, a pesar de que el petróleo no está incluido dentro de lo que llaman la inflación subyacente, que está incluido el petróleo y los alimentos por su volatilidad, pero evidentemente la subida del precio de la energía es inflacionista y al contrario, ¿no? Pues aquí lo tenemos, o sea, una subida del petróleo provocaría expectativas de inflación, ahora lo vamos a ver, más alta y haría que los inversores compraran oro. Entonces, si sube el petróleo, baja el dólar, que también es otra de las hipótesis con la que yo barajo, esta vuelta que estamos viendo aquí en el oro se tiene que pronunciar de una manera ya más clara y romper la zona, ahora lo veremos, de aquí. Eso es lo que, vamos a ver. Luego, os digo entonces que el oro está directamente correlacionado con la inflación o más bien con las expectativas de inflación. Se publican, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de inflación en el mercado? Aquí, sin embargo, vamos a mirar aquí el mercado de Estados Unidos, el mercado USA, ¿no? Estamos hablando de oro dólar también y por eso creo que es el más conveniente. Podríamos mirar otro, de hecho lo vamos a ver. En las barras azules veis las expectativas de inflación y cómo desde el 2014 hasta prácticamente 2017, luego hubo un tirón y luego otra caída, han venido cayendo y como en negro, esto de aquí, ¿lo veis? Esto es el oro, como la expectativa de inflación y el oro se han movido en la misma dirección. Entonces, un instrumento para predecir otro más el futuro del oro puede ser esto, la expectativa de inflación. Sin embargo, veis aquí que las expectativas de inflación caen y caen en los últimos meses. Recordar la última reunión de la Reserva Federal en la que Yellen, la presidenta, Jane Yellen, dijo que reconoció que no tenían una explicación clara del bajón o de precios que ha ocurrido en estos últimos meses. Aquí, en estos concretamente. Aquí repuntaban,
Se hablaba de subidas de tipos de interés en Estados Unidos por subida de la inflación y sin embargo se cayeron por aquí. No tienen una explicación. Bueno, están, no solamente ellos, sino el Banco de Inglaterra también están intentando ver cuál es el efecto. Puede ser diverso. Vamos a ver, puede ser, por ejemplo, las ganancias salariales han decrecido en todo el mundo, no solamente aquí en España, y eso puede ser evidentemente una de las razones por la que haya una demanda más de menor calidad, o sea, no más floja porque sí que ha crecido algo, pero sí de menor calidad y eso será menos inflacionista si la inflación la miden como lo miden ellos, que la miden con los productos básicos, ¿no? Entonces, puede que sea esto. Sin embargo, si se mide una inflación completa, no una inflación subyacente, en donde incluyas pues, los precios del petróleo, seguramente estos niveles estarían más altos. De hecho, si veis aquí el oro, no se lo cree, el oro sube, sube. Entonces, ¿qué es lo que razonablemente debería pasar? Pues que estas expectativas de inflación vayan subiendo. Y vayan subiendo no solamente por esto que os enseño, sino por más razones que luego veremos más adelante, como puede ser la subida del petróleo, que ahora lo vamos a ver aquí, ¿eh? O como el crecimiento, el Producto Interior Bruto, ¿no? Aquí vemos el mismo gráfico que el anterior, pero con el petróleo, ¿eh? Aquí mirar igual, ¿no? Con la misma correlación, caída del petróleo, subida, tal, y aquí, sin embargo, el petróleo se mantiene alto y esto se mantiene abajo. Aquí hay un gap. Desafortunadamente no se puede hacer trading no hay un índice de expectativas de inflación USA, si no ya lo estaríamos comprando, aquí, estos niveles. Bueno, seguramente repuntarán, repuntarán y es una de las incógnitas que tenemos ahora mismo y por la que todavía el oro no ha roto al alza. Pero habría que estar muy atento a ello porque en cuanto haya un repunte, subiría los tipos de interés también algo más en Estados Unidos para el año que viene, pero el oro, al igual que el petróleo, que lo vemos aquí podría tirar un poco más, irían al alza. Hemos visto también anteriormente cómo hay correlación entre oro y petróleo, recordar. Hay mucha información aquí. Sobre todo, antes de seguir, como sé que esto es mucha información en muy poco tiempo, ahora yo os contestaré preguntas cuando termine, me la ponéis y yo la contesto, pero recordar que se publica, os lo van a mandar por email a todos el vídeo de esta presentación, de este webinario, que si queréis verlo si os interesa, ¿no? Entonces, aquí mirar que hago la misma comparación de la cotización del oro en la línea pespunteada negra, ¿no? Con la inflación europea. Aquí en Europa llegamos a tener deflación, o sea, inflación negativa en el año, bueno, aquí en 2015, por aquí también, a principios de 2016, y como el oro le siguió aquí, pues prácticamente calcado. Y aquí sí que en Europa estamos ya viendo cómo la inflación repunta. Es una de las razones evidentemente claras, clarísimas, de por qué el Banco Central Europeo va a empezar, y va a empezar tan pronto como la próxima reunión, a anunciar que empieza a reducir su compra de bonos, o sea, que empieza a tensar la política monetaria y en definitiva que suba los tipos de interés a medio y a largo plazo. Esta razón, aquí lo veis muy claro, y esto anticipa pues, un oro también más alto. Esto, ¿eh? Esto que acabo de decir, pues, ¿qué produciría? O sea, una subida de tipo de interés, por hablar en términos generales, no es una subida de tipo de interés, es menor compra de bonos que haría que se tensara los tipos de interés, pero eso fortalecería al euro. El euro dólar, que es la línea esta de aquí, también, como veis, tiene una correlación, pues no perfecta, pero sí bastante alta, correlación oro y euro dólar. Hemos visto correlación oro e índice del dólar y ahora euro dólar, que era indirecta, aquí sería directa. Esto quiere decir que el oro sube y el euro dólar, esta subida aquí también la está reflejando. Ahora, ayer precisamente vimos como a uno, visteis en el mercado, cómo le dieron fuerte por compra de dólares. Lo de Cataluña está influyendo también algo, pero no tanto como se dice por ahí. En el euro se mantiene el inversor bastante al margen de eso, sí ha influido la bolsa evidentemente española, ¿no?
pero la caída esta por debajo de 1,17 a 1,1695, 98 salieron compras muy fuertes, llevaron casi tres cuartos de figura arriba, 1,1775 con unas cifras buenas también que salieron de la economía europea y se ha mantenido ahí. Ahora ha caído un poco hasta 1,1730, 40 por la cifra que se ha salido hoy de, no sé si la habéis visto, el ADP, la creación de empleo en el sector privado, a pesar de que ha sido bastante debilucha, vamos, 135.000 creo que han salido, y a la espera de la que salga el viernes, ¿no? El próximo viernes, que esa será la creación de empleo no agrícola, la que ya definitivamente le dé el pistoletazo al dólar. Yo creo, vamos, lo normal en lo que se prevé por los datos es que no sea fuerte, la cifra, y por tanto el dólar se debilite y el eurodólar pueda subir definitivamente. Por eso y por lo que os he dicho anteriormente, porque las expectativas de inflación cada vez son más altas y el Banco Central Europeo tendrá que tensar los tipos de interés y tirará del eurodólar para arriba. Tirando del eurodólar para arriba, evidentemente, es otra de las razones por las que el oro debe subir. Aquí vemos, esto lo saqué yo para que lo viésemos, como las expectativas de inflación que venían en Estados Unidos, aquí tenemos todos los gráficos, y cómo venían subiendo a final del año pasado, 2016. Sin embargo, esta caída es la que os decía, ¿lo veis aquí? Que la que no se entiende en Estados Unidos. Esperemos que nos lo expliquen, ¿no? Hay gente que tiene más datos que nosotros. Y bueno, mi opinión creo que tiene que ver con el crecimiento, con el bajo crecimiento de las remuneraciones salariales, ¿no? Y eso puede ser importante. No creo que venga de China, no es una inflación importada, ni nada de esto, porque precisamente China está creciendo con fuerza, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que se deberá recuperar, ¿no? Vamos a ver, de momento no tenemos más información, no tiene la Reserva Federal, nosotros tampoco. En China, niveles de inflación en China. Estamos viendo Estados Unidos, Europa y ahora China, las más importantes zonas económicas del mundo. Vemos como en el 2017, en enero, hubo un tirón fuerte. Aquí esto se nos cayó arriba y recupera. Aquí hubo una restricción interna de consumo o de importación de materias primas y se notó bastante. O sea, dentro de la economía china lo que intentaron es no explotar, pero sí reducir la tensión que había en la burbuja de crédito en el sector privado, y con una serie de medidas se movió pues, de una manera bastante importante, como veis aquí. Sin embargo, vemos cómo al día de hoy, al mes actual, estamos otra vez cerca del 2% y la inflación otra vez repunta en China. Aquí fueron subidas también de tipo de interés, que es lo que estoy diciendo. Bien, ahí la influencia es muy directa, muy clara, como podéis ver, y aquí, sin embargo, la tendencia está clarísimo que es al alza también, o sea, a favor de lo que estamos viendo hoy, que es el oro, ¿no? Las expectativas de inflación, ¿qué relación tiene con el Producto Interior Bruto en Estados Unidos? Bueno, pues aquí lo veis. En azul, el Producto Interior Bruto, en la línea negra, Producto Interior Bruto, y las barras azules es las expectativas de inflación. Bueno, pues tiene una correlación no del 100%, pero yo diría que de un 60 o un 70%. Aquí en esta caída lo veis claramente, como aquí se estabiliza, sube y otra vez arriba el Producto Interior Bruto sigue y aquí se ha mantenido abajo, que esperemos, bueno, pues lo que hemos dicho anteriormente, es la tercera razón para que esto, expectativas de inflación, que al final va a ser lo que mueva el oro al alza, recupere. Todos estos datos lo analiza la Reserva Federal y tampoco, os repito, no tiene una explicación clara, y cuando algo no tiene una explicación clara, pues al final saldrá más adelante y se ajustará. Y lo más razonable y lo lógico es que se ajuste al alza. Y veamos cómo influye directamente en la cotización. O sea, esto es PIB e inflación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué relación tiene el PIB en Estados Unidos y el oro? Pues si veis aquí, bastante, bastante. Directamente, o sea, es a partir de enero de este año que empieza el PIB a crecer, ya por encima del 1,4% hasta llegar al 2,2% que llegó aquí, luego con estos dientes de sierra, vemos cómo esto
Perdón, esto es sí, los dientes de sierra no es el PIB, sino la cotización de oro. Vemos como el PIB en la barra azul va subiendo y cómo hace que el oro suba, a partir justo de enero de 2007. Quiero decir esto, que mayor crecimiento, mayor precio del oro. Es mayor crecimiento también más inflacionista. Otra razón más, correlación Producto Interior Bruto y oro. Bueno, y entonces, conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estos? Aquí veis este gráfico, que es un gráfico muy interesante, del 2012 a ahora. Esos son forecasts, previsiones. Es un gráfico de previsiones, hasta el 2016, siguiendo un modelo de correlación. Y como vemos, como la caída, que esto es el oro, hace una base, un punto de inflexión en esta zona y empieza a repuntar ligeramente por aquí, en esta zona donde se ha cotizado cerca de 1.300, ¿no? Ahora lo veremos en el gráfico, y cómo empieza a repuntar. Y las conclusiones son que las razones, aquí podéis verla, para el descenso del oro han desaparecido. Ya no existe deflación, ha dejado de ser una amenaza. Yo recuerdo cuando en el 2012, cuando empezó a caer el oro, pues participé en debates y foros y bueno, en algunos de ellos hay quienes no veían una caída del oro con fuerzas y habían fondos de inversión tan importantes como los que llevaba Soros diciendo que el oro no tenía sentido en un mundo donde se esperaba la deflación, ¿no? El miedo a la deflación. Y esto fue, la desinversión en oro se produjo principalmente por eso. Hemos dado razones ahora para todo lo contrario. Y al dejar de haber miedo a la inflación, ya no hay una amenaza contra el oro y por tanto las razones para que siga cayendo aquí, lo vemos como aquí han parado, ¿no? El crecimiento, por otro lado, el crecimiento mundial, lo último que hemos visto es el PIB en Estados Unidos, es lento, pero mejorará y esto provocará más adelante una subida de la inflación. Luego el dólar que ahora lo miramos también en gráfico, en mi opinión y la de muchos, ya ha tocado fondo de momento. Las subidas de tipos no serán muy agresivas, pero sí que van a ser lo suficientemente importantes como para que al menos se mantenga y contra algunas divisas, como es el caso del euro, se debilite algo más. Entonces, eso es otra de las razones por las cuales el oro debería subir. La demanda de oro físico, habéis visto los gráficos al principio, está incrementando. Países como India y China están comprando más oro para joyería, básicamente. Bueno, los eventos geopolíticos estos también pueden influir, aunque muy marginalmente. Entonces, también nivel de reservas, recordar los gráficos como además han sido pues en un timing perfecto, como China e India, han comprado justo en niveles más bajos. No sé si han acertado, han sido ellos los que lo han subido, posiblemente lo segundo, ¿no? Pero son razones de sobra para pensar que el oro está tocando fondo y puede ser uno de los activos de inversión a medio y largo plazo y bueno, y para hacer trading a más corto plazo como para tenerlo en cuenta como tendencia, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, esto no es el gráfico, perdón, vamos a ver un segundo, donde tenemos perdón, esto es lo que quería ver, el gráfico del oro y vamos a analizarlo ahora. Voy a mirar a ver si tenéis. Si queréis hacerme alguna pregunta ahora mismo, estoy pendiente del chat, que supongo que lo estáis viendo. Espero. A ver si alguno quiere hacer alguna pregunta. Supongo que se está escuchando todo. Vamos a ver. ¿No tenéis preguntas? Bueno, vamos a mirar un momentito aquí.
Aquí un segundo. Ujú. Un segundito. Vamos a mirar. Ujú. Fenomenal. Veo, no, simplemente estoy comprobando que se oiga bien. Vale. Bueno, pues entonces vamos a mirar el, el gráfico del oro. Vamos a ver, este es un gráfico mensual. ¿M? Vamos a empezar por este. Y desde un punto de vista técnico vemos como, bueno, la gran subida que hemos explicado, la subida del oro, como ha ido subiendo hasta estos niveles, luego la caída por las razones que hemos visto y hemos analizado anteriormente y cómo aquí ha tocado fondo, ¿no? Y justo recordar que son los niveles donde empezaron China e India a comprar, ¿eh? Luego, de toda esta caída, que la he medido desde aquí, que fue cuando superó la zona de, a ver, la zona de 526, que esto fue en el año 2006, de toda esta subida, si calculamos retrocesos Fibonacci de Fibo, justo se nos ha parado en el 61,8%. Evidentemente, podríamos haberlo hecho un poco más arriba, pero aquí coincide o más abajo incluso, bueno, se hubiese acercado en cualquier caso. Esto se puede interpretar de varias formas. Pero lo que quiero comentar es que, bueno, se ha producido una corrección, en cualquier caso, si lo bajamos incluso ni siquiera lo ha tocado, una simple corrección de todo este movimiento alcista, bueno, que ha durado pues 6 años, ¿no? En un mensual, no, bueno, un poco menos porque hizo fondo en el 2015, bueno, pues 4 años y medio. Y entonces aquí empezó a recuperar, que hemos empezado con una primera ola hasta aquí, hasta la zona de 1350, hemos corregido aquí y ahora viene esta que quizás sea la tercera o definitiva. Aquí si os dais cuenta puede haber una formación de vuelta, una formación de vuelta que se dispararía en esta zona, en la zona de 1380. Ese es el nivel, ahora mismo estamos lejos, estamos a 106 dólares de diferencia, que es bastante, pero hubo este retroceso precisamente por la baja inflación, ¿no? Y que se produjo y por la cierta recuperación del dólar, este es en el mensual. Entonces, el movimiento grande, el que espero, es una rotura de estos niveles de 1380, que pues tendría una proyección aproximadamente en la zona de 1600, aquí, poco por encima de estos niveles. Tendría esta proyección. Ese sería el gran movimiento que prevé, que creo que va a ocurrir, y lo vamos a ver luego. Vamos viendo en gráficos más cortos. Vamos a poner esto un poco más cerrado. Aquí. Está en la plataforma de TMS Trader, de MetaTrader. Aquí vamos a ponerlo ahí. No me gusta. La verdad es que se cierra demasiado. Bueno, aquí vemos lo mismo, en la misma formación prácticamente. Y de momento, en este último tramo, que es el que llevamos en este año, lo que vemos podemos verlo quizás en el diario, lo vemos, es una tendencia alcista, ¿no? Con máximos crecientes. Aquí, en un momento determinado, si fijáis, pudo haber parecido un doble techo que casi se dispara y hubo mucho engaño aquí, o sea, mucho pille porque parecía y no. Aquí, sin embargo, recuperó y esto es una muestra de solidez, además con bastante fuerza, como veis aquí, con bastante verticalidad y ahora estamos viendo pues otra corrección que podíamos calcular incluso aquí, ¿no? En esta, aquí la tenemos calculada, esta corrección de aquí a aquí, cuyo soporte máximo está en la zona del 61,8% en 1263, estamos en 1274. En mi opinión, estamos cerca de niveles de compra del oro. Aquí además, si os dais cuenta, utilizo esta media móvil de 100
bastante ilustrativa y te puedes apoyar en ella y aquí se está apoyando ahora. Podría caer un poco más, ¿eh? Pero en esta tendencia alcista, como os digo, que vamos viendo aquí, pues la corrección está ya casi a punto de completarse. Luego, a niveles ya más cortos, ¿no? Más cortos, pues si veis aquí, vemos la última caída, ¿eh? Que aquí si queréis miramos el RSI. Bueno, pues está en niveles, como veis aquí, ¿no? De sobreventa y con una dosis, en esta no tanto, divergencia alcista, ¿no? En un 4 horas, ¿eh? ¿Veis aquí? O sea que esto tiene sus implicaciones, esto no es solo el oro, ¿eh? El oro aquí lo que está hablando es de que quizás este movimiento esté cerca de agotarse un poco más, pero si es así va a tener sus implicaciones en el dólar, en el euro, o sea, sería euro-dólar alcista, evidentemente, ¿eh? Y lo que hablaba anteriormente, quizás no necesariamente, pero el petróleo podría estar con cierta demanda por las razones que he dicho anteriormente, ¿no? Aquí este es un horario, aquí esto, mirar en el euro dólar, por la correlación, aquí está, ¿eh? Este es el euro dólar, sí, pues mirad, perdonad, a ver, vamos a ver. El euro dólar en un 4 horas, por ejemplo, aquí hemos visto una clarísima divergencia, mirar qué divergencia tiene el euro dólar aquí, ¿eh? Con esta, y aquí vino el tirón de ayer, ¿no? ¡Pah! Por aquí salieron, bueno, una barbaridad de compra, o sea, muy fuerte. Esta vela que veis aquí es una vela con mucha fuerza en un 4 horas, y aquí, evidentemente, de momento estamos en este tramo todavía bajista y necesitamos superar este máximo de aquí, ¿no? El máximo de 1,1830-40, redondeando arriba, para confirmar un cambio, ¿no? De tendencia. Yo espero que eso ocurra, ¿no? De aquí al viernes, estamos a miércoles, poca cosa va a haber y además cierta presión con el tema de Cataluña, que también influye, poco, pero influye. Pero el viernes, si se confirma una cifra débil de empleo americano, como la que ha salido hoy de ADP, de creación de empleo en el sector privado, pues seguramente ya rompemos al alza, ¿no? Y entonces, rompiendo al alza aquí se ha cumplido, aquí ha habido un hombro, cabeza, hombro, como veis aquí, que se ha cumplido aquí en esta zona y la zona de soporte es aquí, cercano también en el diario a esta media móvil que está bastante más abajo, 1,1660, bueno, no bastante, está ahí, ¿no? Y aquí pues esta consolidación al final va a ser lateral con un hombro, cabeza, hombro que se ha cumplido y con movimiento posteriormente al alza si lo que estamos evidentemente planteando se cumple, que creo yo que sí, ¿no? Y, y bueno, esto es, en el dólar yen, por ejemplo, voy a contar, también me interesa mucho, ¿eh? El dólar yen en este caso sería bajista, ¿eh? Vamos a ver, dólar más débil. Aquí en este gráfico veis, esto fue efectivamente, aquí lo escribí en TMS non-stop, estando aquí arriba, hace un par de días, ¿no? Esto fue el día 3, ¿no? De octubre, sí. Bueno, ayer. O ayer lo escribí, sí. Ayer por la mañana, pues esto, que estábamos tocando techos por aquí, ¿no? Y que, bueno, por las razones que he explicado y por las expectativas y esto, pues lo más lógico es que cayese, que cayó, ¿no? Y se nos vino aquí abajo. Luego ha habido el repunte este. Esto ha sido esta tarde porque se ha publicado una cifra que es el ISM no manufacturero, que ha sido mejor de lo esperado, ¿eh? Y ha repuntado. Pero aquí en el eurodólar, perdón, en el dólar yen, yo creo que vamos a ver, ya ha terminado este movimiento alcista, o sea, veo el dólar más débil, que quizás esto sea un doble techo, que se dispare aquí en 112.20 aproximadamente desde 113.20 redondeando y tiene unos 111.20 aquí abajo, sea el objetivo a corto plazo. 111.20, estos niveles de aquí abajo, sea el objetivo próximo. Luego a más largo plazo, más bajo. Esto aquí terminamos, esto es veis aquí, es una tendencia bajista y hemos visto ya este tramo de subida. El siguiente puede ser bastante más bajo que lo que estamos viendo, ¿no? Un segundo.
Ujú, ujú. Me estáis diciendo que solo se ve la pantalla de conclusiones. Mm. El gráfico no lo habéis visto, ¿no? Vale, de acuerdo. Vale. De la presentación. Muy bien. Un segundito. Vamos a arreglarlo eso. Vamos a ver. Ahora. Ahora se ve el gráfico. ¿Se ve el gráfico? Hola, hola. Ah, ¿se ve el gráfico ahora? Vamos a ver un segundito, que me lo dicen por aquí. Vamos a ver. Ahora se ve, ¿no? Vale. Bueno, disculparme. ¿Eh? Entonces, vuelvo atrás. ¿Eh? El oro. Ahora se ve. Vale. Pues el oro, lo que os decía anteriormente es desde, a ver, lo habéis escuchado, pero básicamente era que en un gráfico mensual, desde todo este movimiento alcista, yo creo que lo que hemos visto es simplemente una corrección del oro, que ha llegado aproximadamente al 61,8% de todo el retroceso este de Fibonacci, y ahora vemos una recuperación que se disparará en esta zona, la zona esta de aquí arriba de 1300, aproximadamente 1380, ¿no? Es lo que creo. Quizás estemos haciendo ahora aquí una formación de Fibonacci, un 1, un 2, un 3 más alto, luego un 4 y luego un 5, pero el objetivo que decíamos aquí arriba de 1600 aproximadamente. Eso en cuanto al oro a largo plazo. ¿No? El más corto plazo de toda esta subida que empezó perdón, de toda esta subida, efectivamente, luego esta caída también es una corrección que está llegando también cercano al 61,8%, la zona de 1262, se está apoyando la media móvil de 100, y está, bueno, el RSI que lo tengo aquí abajo está en niveles normales, bajos, pero tampoco está muy sobrevendido. Y yo creo que estos son niveles de compra, ¿eh? Niveles de compra con no debería sobrepasar la zona esta de 1260 por abajo. Para luego, aquí vemos como es una tendencia claramente bajista, ¿no? Que estemos ya terminándola, en donde vemos una divergencia, esta y esta, con esta y con esta. Vamos a ver en el horario, creo que se veía mejor. No, aquí no, aquí. Una divergencia y luego para que se confirme 1200, este nivel de aquí arriba, 1290, se confirmaría la rotura de este movimiento y vuelta arriba. Eso es lo que veo del oro. O sea, vuelvo a repetir que creo que estamos cerca de un nivel de compra que estaría por esta zona si llega. Puede que directamente se dé la vuelta ahí. Esto tiene su correlación en el euro dólar, es lo que tenemos aquí arriba. Su correlación en el dólar sería alcista. Aquí en el gráfico diario, por ejemplo, lo último que os estaba diciendo es que este hombro, cabeza, hombro, veis aquí, ya se ha cumplido, se ha caído, pero el soporte real está aquí, con lo cual en esta zona de aquí, veis aquí estas velas que aparecen, que son compras en esta zona, estos niveles, como la que apareció ayer, que fue fortísima.
en la zona por debajo de 1,1770, y esta consolidación lateral lo que hace es descomprimir la sobrecompra que tenía en RSI para luego seguir arriba. Vamos a ver, aquí esta es la que os decía en el 4 horas, mirar qué divergencia de libro entre esto y esto y esto y esto. Esta divergencia se cumple ya aquí en la subida, pero fue la compra de ayer la que lo confirmó. Repito, hace falta pues repito lo de antes, 1,1830, una subida por encima de 1,1830 que se cumplirá si la cifra del viernes, pasado mañana, es una cifra débil de creación de empleo no agrícola. Ahora mismo con tema de Cataluña, lo decía anteriormente, pues no tampoco tiene demasiada fuerza, ¿no? Influye poco, pero algo influye, ¿no? Entonces, si esto definitivamente se cumple el viernes, pues vamos a ver pues la terminación de esta corrección, ¿no? Que al fin y al cabo, lo que os decía que estamos viendo es una corrección, este movimiento de aquí, en el diario, aquí está, y en esto. Y luego os hablaba del dólar yen, aquí veis, del dólar yen, lo veo a la baja, entonces, lo último que os decía es que en el diario vemos una clarísima tendencia bajista, en donde con sus dientes de sierra casi perfecto, y estamos terminando aquí, para venirnos abajo. Si miramos, razón venta de dólares por la que yo he argumentado anteriormente, si miramos a más largo plazo, lo veis aquí claramente, y vamos a mirar aquí. Esto es en el 4 horas, mirar qué bonito. Aquí puede haber un bonito doble techo que se dispararía en esta zona, o sea, en la zona de 112.20, desde 113.20, o sea, una figura abajo, 111.20, este para el corto plazo. El trade de corto, aquí estamos, 111.20. El trade de más corto plazo, para mí eso es corto plazo, es una figura abajo, un poco más, una figura y media desde estos niveles, hasta aquí, hasta 112.20. Eso sí, si los cifras de payroll no lo permiten. ¿eh? Y, y básicamente es eso, ¿no? Lo que os quería mostrar es la correlación que existe entre lo que os he comentado de expectativas de inflación posibles, que con el crecimiento del Producto Interior Bruto, con un petróleo que va a estar más demandado, que parece que va a haber menos, por lo menos en el corto plazo, y cómo eso puede provocar una debilidad del dólar, que lo vamos a ver en euro-dólar alcista y dólar yen a la baja, ¿no? Hay oportunidades de trading, como os he dicho, en euro dólar y dólar yen. Ahora mismo estamos en niveles, uno de compra y otro de venta, y también del oro, como hemos visto antes. Bueno, vamos a ver. Voy a quitar esto de aquí, porque esto ha sido la madre del cordero la que nos ha fastidiado. Y vamos a ver, voy a quitar esto aquí y a ver. Aquí estamos. Si tenéis alguna pregunta, por favor. A ver, aquí veo que alguien escribe. Lo siento por lo de antes. A la subida del oro, el horizonte temporal, me pregunta Edgardo, pues para niveles esto que vimos anteriormente, que eran niveles vamos a ver, aquí, vamos a ver el oro. El nivel este que hablaba de aquí anteriormente, bueno, pues puede ser a lo largo yo diría que de aquí a final del primer semestre del año que viene, es un horizonte largo, para que suba hasta estos niveles de aquí arriba, que son los niveles de 1000, recuerdo que era creo que 1300 segundos.
perdón, de 1300 o de 1500 o 1600, ¿no? De aquí a la primera mitad, primer semestre del año que viene, ¿no? Vamos a ver, ¿se sabe si la compra en 1.17 es compra o gran cierre de ventas? Como, ya, bueno, lo que hubo no fue compra, fue una compra, se sabe que entraron manos fuertes institucionales en cuenta, yo no sé quiénes son, pero a nivel de 1.1690, 1.17 comprando fuerza, de hecho, con fuerza, de hecho se mantuvo arriba, ¿eh? No, luego no hubo corrección a la baja. Lo que sí que ayudó el movimiento luego tan fuerte, que es lo que tú dices, Carlos, es cierto. Lo que sí que saltaron stop loss de posiciones blandas, ¿no? De manos blandas cortas que había en medio y eso saltaron stop loss y lo que hizo fue intensificar el movimiento. Pero la compra fue real, ¿eh? De dinero real que se llama de real money, que compraron y yo creo que va a haber cada vez más de estos. Cuando empieza a haber ese tipo de movimientos en el mercado se ve claramente que el que está comprando es sólido, es fuerte, ¿no? Y luego, claro, saltan stops, ¿eh? O sea, stops de manos blandas, de posiciones de corto plazo, de retail también, que al final lo que hacen es ayudar a eso, ¿no? A subir. Bueno, de hecho, el timing fue perfecto, ¿no? Para la subida. David me pregunta sobre qué valores se prevé que toque suelo. ¿Que toque suelo el euro o el oro? O dime el qué es, porque creo que a qué te refieres. Ah, el oro. Pues lo que te decía antes, mira, yo creo que está cerca, ¿eh? Está cerca del nivel, pero te mostraba anteriormente, este no es, anteriormente esta zona de aquí, vamos a ver, mira, el 61,8% de retroceso está en la zona de 1262, ¿eh? Y eso está justo por debajo, que lo está tocando ahora mismo, de la media móvil de 100, que es el nivel actual de 1274. O sea, si tú me preguntas a mí, pues yo te diría entre 1255 y 65, por tener un margen, ¿no? Son los niveles donde debería tocar suelo, ¿eh? El oro, ¿eh? Muy cerca de aquí. ¿Qué efecto tendría una hipotética corrección del Standard Poor's 500 en la cotización del oro? Vamos a ver. Sería negativo en principio, Orlando. ¿Eh? Bueno, no una corrección, sino una caída. Correcciones no va a tener ninguna influencia. Si fuera vamos a ver, si fuera por una caída de la bolsa en general, de Standard Poor's 500, lo que estamos hablando precisamente es de todo lo contrario, de una situación de menor crecimiento económico, eh, eh, bueno, pues sobre todo eso, menor crecimiento económico. Si la corrección, vamos a ver, estoy pensando en voz alta, si la corrección está provocada por expectativas inflacionistas, o sea, por expectativas de crecimiento de inflación, podría sostener al oro, ¿eh? Y luego podría subir. Pero el movimiento no sería tan fuerte si las expectativas inflacionistas no fueran lo suficientemente graves como para que la bolsa no cayera. En definitiva, no existe una correlación negativa, como mucha gente piensa, pues eso no lo podía haber presentado aquí, entre bolsa y oro. Puede subir la bolsa y el oro y de hecho en la crisis o después de la crisis hemos visto como la bolsa de Standard Poor's crecía fuerte y sin embargo el oro caía. O sea que la correlación a veces es negativa, no existe una correlación ahí. El IBEX bajar más, pues vamos a ver gráficamente, puede bajar más, sí. Vamos a ver. No, tema Cataluña, evidentemente, que eso no sale de nuestra. Vamos a mirarlo el IBEX, un segundo. No lo he visto en niveles técnicos, pero sí que se ha descorrelacionado, ¿no? De todo el. No lo tengo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. View. Y vamos a ver el IBEX, vamos a mirarlo.
Un segundo. Aquí está. Vives. Aquí está. Bueno, esto sí, 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 puede caer más. O sea, puede caer más. Y incluso sin pasar nada grave, esta corrección que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, Fibonacci, si no nos deja. Vamos a ver. Aquí estamos. Lo conseguimos. Aquí. Bueno, pues niveles, te digo, entre 9.200 y 8.850 nada más y nada menos, ¿eh? Que podríamos ver caer al IBE sin que pasara nada, ¿eh? Hasta esos niveles. De aquí, vale, esos niveles de ahí. Sí, puede caer más, sin ninguna duda, ¿eh? El DAX, me pregunta Paco, por el DAX, ¿puede quedarse, pararse o qué? ¿Podría el IBEX arrastrar los índices europeos? No creo, ¿eh? Pero vamos a mirar el DAX. Vamos a mirar el DAX un segundito. Y os lo digo. Vamos a ver. No, el DAX tiene buena pinta, o sea, el DAX tiene pinta de seguir subiendo. De hecho, está ahí en nuevos máximos. No, yo no creo, ¿eh? Que el IBEX de momento vaya a arrastrar al DAX ni muchísimo menos. Tendría que ocurrir dar otra vuelta de tuerca un poco más grave, que espero que no ocurra eso, ¿eh? Y como eso no lo preveo, pues no creo, ¿no? Aquí estamos haciendo nuevos máximos y el DAX es alcista igual que el resto. No, ahí no hay problema, es única y exclusivamente del IBEX. De momento no lo arrastra y como veis aquí ni siquiera tiene una correlación, o sea que no estamos viendo nada ahí en ese sentido, ¿no? Bueno chicos, pues nada, muchas gracias por estar aquí hasta el final y lo siento por lo de antes, ya a ver si lo vamos dominando un poquito más esto. La semana que viene a lo mejor hablamos del tema este, ¿no? De la influencia que puede tener si os parece, ¿no? Lo que está aconteciendo aquí en España, en Cataluña, pues con el IBEX y con el euro y bueno, lo que podemos ir viendo, ¿no? Venga, pues nada, gracias a vosotros, hasta luego, adiós.